Buenas noches, estimados estudiantes. Quiero darles la bienvenida a esta cátedra abierta en la cual vamos a socializar la prueba, el UARTEC, test de personalidad, que va a estar a cargo del profesor Jason Andrés Agudelo Pérez. Él es profesor del programa de psicología. Me imagino que algunos de ustedes los ha acompañado en algunos cursos. Vamos entonces a dar inicio a esta cátedra abierta. En un primer momento el profesor Jason va a hacer la presentación de la prueba del UARTEC y al final vamos a dejar un espacio para las preguntas, para las dudas o inquietudes acerca de esta prueba que hoy nos va a socializar el profesor. Muchas gracias por la participación. Vamos a grabar la cátedra abierta y la memoria va a estar en el laboratorio de psicología para que puedan escucharla para el momento que necesiten acceder a esta información. Bueno, le damos la bienvenida al profesor Jason Andrés. Bueno, muy buenas noches. Quiero de antemano agradecer al docente Alexander por haberme invitado y ser parte del laboratorio virtual. Felicitar a los estudiantes que a esta hora están conectados. Lo hablaba ahorita con el docente, no es un día fácil, pues estamos en Feria Flores para los que vivimos en Medellín, mañana es festivo, para los que son hinchas de Atlético Nacional creo que en unos minutos va a empezar a jugar. Entonces eso solo da cuenta del compromiso que ustedes tienen con su proceso de formación y para mí es muy grato verlos a ustedes acá siendo parte de esta pequeña cátedra. Entonces muchas gracias por su participación. Sergio Luis dice que hay concierto en la es verdad, entonces hoy hay una gran cantidad de actividades y reitero que esto solo da cuenta del proceso de formación que cada uno de ustedes lleva en la universidad. Entonces, muchas gracias. Bueno, acá traigo una pequeña parte de lo que es el UARTEC. Cuando digo una pequeña parte es porque es una prueba que tranquilamente se podría estudiar en todo un semestre académico, ¿cierto? Pero que las pinceladas que yo puedo traerles acá, pues ya permitirían que ustedes puedan utilizarla en un proceso de selección, cuando estén en su práctica, si lo van a hacer desde el campo organizacional, o cuando estén ya, digamos, en ese mundo laboral, si es de su interés, pues lo puedan, digamos, utilizar sin ninguna dificultad. El WARTEC, entonces, es proyectivo muy utilizado aquí en Colombia para llevar a cabo procesos de selección. Es una prueba psicológica que permite al profesional, al psicólogo, identificar información relevante sobre la personalidad del postulante. Voy entonces acá adelante. Estas son las características generales de la prueba. El autor se le conoce como EIWARTEC. La administración de la prueba es individual o colectiva. Por lo general, cuando es para un proceso de selección, se utiliza colectiva, se hace en grupos. Cuando es, digamos, por una prueba que también se utiliza desde el ámbito clínico, la administración sería individual. Es una prueba que tiene una duración entre 25 y 45 minutos. Esto ya lo define el profesional, es decir, el psicólogo que aplica la prueba. Se puede aplicar a niños, adolescentes y adultos. ¿Cuál es la significación de la prueba? Análisis de aspectos dinámicos de la personalidad, como ya lo mencionaba. Muy bien. ¿Cómo se administra la prueba? Pues, al igual que las demás, se le entrega una hoja de respuestas a esa persona, un lápiz y un borrador. Se tiene que cerciorar que la persona esté en un lugar cómodo, con una mesa o superficie plana. La persona no puede utilizar objetos que le ayuden a la realización del dibujo, como monedas o reglas, o utilizar colores para los dibujos. Eso por lo general son las mismas explicaciones que se le dan a la persona que va a aplicar la prueba en la gran mayoría de los test, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de esos lugares que deben de ser cómodos, es porque sabemos que en toda prueba se maneja un margen de error. Y si la persona no
obtiene una concentración adecuada para la realización de la misma, pues digamos que los resultados se pueden distorsionar. Entonces, casi que para que haya una viabilidad, las condiciones ambientales también se tienen que garantizar. ¿Estamos bien hasta acá? Me dicen si voy muy rápido. Perfecto, Sergio, mil gracias. Muy bien, Diana, muchas gracias. Bien, seguimos pues con otros conceptos que hacen parte de esa administración de la prueba. Entonces se le debe indicar a la persona que con las señales que hay en cada recuadro debe completar un dibujo que salga de su imaginación, ¿sí? La persona puede dibujar lo que quiera y empezar por el cuadro que quiera, debe enumerar los dibujos en el orden realizado y asignarles un título. Digamos que esto es todo lo básico de la prueba, pero que para nosotros como psicólogos pues ya no da toda una información. Es decir, si la persona, el postulante, hizo todos los dibujos de manera ascendente o si lo hizo de una manera desorganizada, todo eso ya es información que nos permite a nosotros poder llegar a un diagnóstico con un mayor rigor científico o digamos hacer un estudio más concreto de la personalidad para ya definir si es o no apto para el cargo que va a desempeñar en esa organización. Entonces, hablando un poco de la interpretación, esto ya es, digamos, eso solo lo sabemos nosotros como profesionales, como psicólogos, esto no se le dice al postulante o a la persona que está realizando la prueba. Nosotros siempre vamos a evaluar que, o sea, en el cuadro 1, 2, 7 y 8 haya un estímulo orgánico. ¿Cómo así un estímulo orgánico? O sea, un dibujo que representa vida, ¿sí? Y en el cuadro 3, 4, 5 y 6, un estímulo inorgánico, es decir, que no tenga vida, ¿sí? Esto tampoco se le dice, como les decía al principio, a la persona, pero pues si digamos la prueba la va a realizar de una manera adecuada, tendría que llevar este orden, ¿sí? Estímulos orgánicos 1, 2, 7 y 8 e inorgánicos 3, 4, 5 y 6. Entonces, hablando un poco ya de cada campo, de lo que vamos a encontrar en cada uno, el campo 1 y campo 2 tienen que ver con esa relación con el yo, esa relación con el self, como dice acá en el campo 1, ¿cierto? Entonces, el campo 1 siempre va a ser esa relación con el yo y el campo 2 va a ser esa relación con el mí. Ya voy a explicarles un poco qué es. Entonces, ese campo 1 representa al hombre en el mundo, el yo como la persona que vivencia su propia individualidad, la relación con el self, o sea, la relación con el yo, ¿sí? Ese yo hace parte de la estructura yoica del consciente, es decir, lo que yo quiero, lo que yo busco, lo que tiene valor para mí, lo que pueda o no yo tener con las experiencias. O sea, eso va todo ligado a la estructura yoica del consciente, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos encontrar en esos dibujos? El punto no diluido significa que la persona denota seguridad. ¿Cómo así que el punto no diluido? Es decir, el punto en su esencia, el punto en su, ¿cómo se puede mencionar? Pues, o sea, el punto así tal, ¿sí? Entonces eso denota seguridad. Cuando la persona tiende a multiplicar ese punto, esto ya da cuenta de que hay una indecisión, que hay una inhibición, ¿sí? Entonces es importante tener estos aspectos en cuenta, porque a la hora de yo evaluar ese WARTEC o a evaluar esa prueba que ya me entregó ese postulante, pues ya según me haga ese campo, puedo ya tomar una determinación de qué me está queriendo decir la persona. Valentina, por supuesto, el profesor Alexander les manifestó al principio que la grabación va a quedar en el laboratorio y las diapositivas también las van a tener ahí como apoyo. Y finalmente el punto reforzado quiere decir necesidad de llamar la atención. Es decir, cuando de una otra manera reforzamos mucho el punto o se retiñe o de una otra manera se expande, pero o sea, de una manera no adecuada, esto significa que es necesidad de llamar la atención. Muy bien. El campo 2, como se los decía ahorita, pues también hace parte de esa estructura yoica, pero ya más desde el mí, ¿sí? Ese mí hace parte del mismo yo, pero en una función diferente.
más hacia lo que tiene que ver con la búsqueda de la experiencia social, de la experiencia con el entorno, ¿sí? Entonces, en comparación de los dos campos que acabamos de ver, una parte es lo que yo pienso, qué es lo que tiene valor para mi experiencia, y la otra es desde el componente mío, pero frente a los demás. Probablemente tiene que ver con todo lo que es cultural y todo lo que tiene que ver con lo social. Entonces, ¿qué evaluamos en ese campo 2? Como se refiere acá, indica sensibilidad, movilidad, emotividad y relacionamiento afectivo con los demás. O sea, todo lo que tiene que ver con ese mí, ¿sí? Entonces, ahí yo quiero invitarlos a que ustedes diferencien desde esas estructuras yoicas lo que es el yo y lo que es el mí. El yo es lo que yo pienso, lo que yo quiero, y el mí es también esa parte de ese yo, pero más enfocado a esa experiencia social, a esa experiencia con el entorno. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bueno, muy bien, Sergio, muchas gracias. Entonces, como les decía ahorita que el campo 2 es orgánico, o sea, es un campo que de una otra manera, gracias María, es un campo que representa vida. Si vamos a hablar de una afectividad positiva, tiene un dibujo que genere vida, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un dibujo que genere vida, quiere decir una persona, un animal, una planta, todo lo que en sí se pueda caracterizar como un dibujo vivo, ¿sí? Y la afectividad negativa, pues sería un dibujo en este campo, de acuerdo a la organización que les mostré hace un momento, ¿cierto? Que el campo 1, 2, 7 y 8 es orgánico y el campo 3, 4, 5 y 6 es inorgánico. El campo 3 pues tiene que ver con esa expansión del yo, ¿sí? Entonces cuando hablamos de desarrollo, de ambición, de la persistencia y del crecimiento sistemático. Entonces vamos mirando que cada uno, exactamente Rocío, o sea, la figura se hace a partir del estímulo que se le entrega en cada cuadro. La persona lo debe continuar. ¿Sí es claro, Rocío? Perfecto. El campo 4 ya tiene que ver con esa relación con el inconsciente. Entonces, cuando ya hablamos de oscuridad, peso, muerte, ¿sí? Eso hace alusión a este campo 4. Muy bien. Campo 5 ya tiene que ver con todo lo que es vitalidad, decisión, conquista, ¿sí? Asertividad. Entonces, mirando como de una otra manera se evalúa todas estas competencias desde tan solo esos 8 campos y a través de un dibujo, ¿cierto? Como les había manifestado ahorita, el campo 5 es un dibujo inorgánico, debe representar algo inorgánico que no tiene vida, ¿sí? Pero finalmente pues debe permitir evidenciar todos estos conceptos que les acabo de mencionar, esa energía, esa conquista, esa firmeza, esa vitalidad, ¿sí? El campo 6 tiene que ver ya con lo que dice acá, el intelecto, la racionalidad, la síntesis, ¿sí? El campo 7, todo lo que tiene que ver con sensibilidad, sensualidad y erotismo, ¿sí? Y el campo 8, todo lo que tiene que ver con unión, armonía y comprometimiento. Permítame en un momento, porfa. Por acá me preguntan, Alex, que cuál es el link para el encuentro sincrónico. Al parecer alguien de Cartagena, profesor Alexander. El link, yo lo voy, te está preguntando por WhatsApp o... Centro de Servicios Educativos de Cartagena. No, Espera, por yo voy acá a mismo. pegar el enlace en el chat, a ver si me haces el favor y si lo podemos compartir por este medio. Dame un momento, abro acá el enlace. Listo. No sé si de pronto mientras el profe pues acá comparte esto, alguien quiere mencionar algo, si han tenido un acercamiento con esta prueba, cómo les ha parecido. Profe, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bien, profe, a mí me han aplicado esa prueba, pues para los procesos de selección. Sí, Y he coincidido pues en la parte del 1, 2, el 7 y el 8 en cuanto a los dibujos orgánicos y en el 3, 4, 5 y 6 en los inorgánicos. Pues realmente, como usted lo describe, pues hay un acercamiento en relación con lo que menciona del yo, como de lo que exterioriza,
uno, y diría que pues prácticamente aún uno entiende por qué siempre en esos procesos de selección son como tan decisivos, la parte psicológica, porque a uno le hacen una prueba, primero de conocimiento, en algunas oportunidades, porque ya me la han aplicado 2 veces ahora que recuerdo, hacen esta prueba y luego hacen una entrevista. O en un segundo momento me ha pasado que tengo la prueba de conocimiento, una más técnica, y posteriormente tengo esta prueba, o sea, me han hecho esta prueba junto con un test que más o menos son unas 200 preguntas, más o menos que me he tardado casi hora y media, 2 horas en contestar, acerca de qué tan seguro estoy de algo o qué tan inseguro o qué tan de acuerdo o en desacuerdo estoy con algo. Y al final, pues la persona, o sea, en este caso la psicóloga, abstrae un poco como acerca de unas preguntas del mismo dibujo, como de qué fue lo que dibujé y pues cuál sería el significado que tendría el dibujo, porque en la parte de abajo hay que colocar el orden en que hice los dibujos y también la denominación que le di a esos dibujos, es decir, qué nombre le quise dar, por ejemplo, al uno. Siempre, o bueno, recuerdo que en el uno hago, por ejemplo, una flor, simplemente parto del punto porque me gusta, más o menos es el diseño que veo, algo circular, y le doy una denominación ya después cuando contesto. Sí me causa curiosidad es porque cuando preguntan en qué orden hice los dibujos, si también eso lo analizan, es para verificar si uno es una persona organizada, medianamente organizada o desorganizada. Excelente, Sergio. Mira que eso que acabas de decir, pues ya da continuación a lo que vamos a mencionar, que tiene que ver con la secuencia, ¿cierto? Y hablamos de una persona rígida cuando sigue el orden normal de cada campo. Nosotros podemos hablar de sinónimos de esa rigidez, podemos decir que es una persona firme, inflexible, ¿cierto? Pero de una otra manera eso es lo que se caracteriza, o sea, la firmeza. Entonces, si es una persona rígida, porque si el orden normal de cada campo es una persona rígida invertida cuando lo hace en un orden contrario, o sea que empieza por el último campo y termina en el primero. Hablamos de una persona rígida invertida incompleta cuando empieza desde el último y después inicia desde el primero nuevamente hacia la mitad. Una persona rígida típica cuando comienza por un campo cualquiera que no sea el primero y después sigue un orden rígido, ¿sí? Y pues caótica, es decir, que no lleva un orden, que no tiene una estructura, sino que lo hace de una manera, pues, o sea, no lleva una estructura, empieza en un campo, después en el otro y no una estructura. Entonces sí tiene mucho que ver, exactamente, Sergio, sí tiene mucho que ver con esa rigidez, con esa firmeza, y eso ya deja mucho que ver también en la persona, ¿cierto? Cómo se va a desempeñar en ese cargo, en esas funciones que de una otra manera le van a hacer, le van a determinar, ¿cierto? Entonces es bien importante. Esto en todo lo que tiene que ver con la secuencia. Ahora, siempre que de una otra manera hacemos este tipo de pruebas, vamos a encontrar estos dos conceptos, preferidos y aplazados, es decir, cuáles son los dibujos que de una otra manera prefieren y cuáles deberían, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos en el campo 1 de un preferido, es porque, o sea, demuestra confianza en sí mismo, demuestra seguridad y demuestra equilibrio, ¿cierto? Y cuando se dice que está aplazado es porque demuestra la habilidad, ¿sí? Cuando hablamos de esa labilidad, pues cuando la persona muestra o manifiesta llantos y risas que son inapropiadas, ¿sí? Que de una otra manera pues no permiten que haya un buen desempeño, ¿cierto? En el campo laboral, en el campo social, en el campo familiar. Entonces, es bien importante que cuando de una otra manera nosotros estamos calificando esta prueba, pues siempre vamos a dar estos dos conceptos, pues o es un campo aplazado, ¿cierto? Cuando hablamos de ese campo 2, entonces el preferido, un contacto afectivo con el mundo, es una persona sensible, es una persona tierna. Cuando hablamos de aplazado, pues racionalidad, practicidad, poca necesidad de contacto con los demás. O sea, ¿qué hacemos al preferido y aplazado? Es decir, si yo el campo 1 lo hice de primero, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que soy una persona que confía en sí mismo. Si yo hice
Campo 2, entonces es una persona que tengo bastante afectividad con el mundo, con los demás, que soy sensible, que soy tierno, ¿cierto? Entonces a eso hace alusión cuando decimos si es preferido o es aplazado de acuerdo al orden con el que la persona o el postulante realizó la prueba. En el campo 3, preferido, entonces es una persona ambiciosa, con esfuerzo, objetivos claros, y cuando es aplazado, entonces sentimientos de minusvalía, incapacidad para tomar decisiones. Bien. En el campo 4, cuando hablamos de preferido, preocupación por contenidos internos, ansiedad y angustia y necesidad de apego emocional. Aplazado, autocontrol, dominio y realismo y objetividad. Esto de preferidos y aplazados también, ustedes han notado que la prueba al final dice cuál fue su dibujo preferido y cuál no, pues cuál fue como el que no le gustó tanto. Entonces ahí de una otra manera se alusiona a estos conceptos que yo les estoy dando. Tiene que ver con el orden en el que la persona y el postulante realiza la prueba y también con el que eligió como su dibujo preferido y como el dibujo que no le gustó tanto. Entonces ahí de una otra manera están los conceptos con los que ustedes evaluarían cuál fue el dibujo preferido para la persona y cuál fue el dibujo que no le gustó tanto. Y ahí tendrían los conceptos con los que ustedes podrían hacer un informe de acuerdo a lo que esa persona manifestó. Ese campo, Germán, lo que acabé de decir, o sea, cuando la persona al finalizar la prueba, por allá en las últimas dos partecitas, le preguntan cuál fue su dibujo preferido y cuál fue el dibujo que no le gustó tanto, que no le llamó tanto la atención. Ese sería el aplazado, ¿cierto? Exactamente, Rocío, o sea, lo mejor para hacer la prueba es hacerla de manera ascendente, o sea, el 1 y terminar en el 8, ¿cierto? Eso se alusiona a preferido y aplazado. Me pregunten cuál fue mi dibujo preferido, entonces digamos que yo dije el 6, entonces a mí me podrían determinar como una persona que tiene deseo de realización, que tiene raciocinio, objetividad, pero si yo dije que el dibujo que menos me gustaba era el 6, entonces podemos hablar de una persona que maneja subjetividad, que maneja emocionalidad, inferioridad o pensamientos fantasiosos. Entonces digamos que todo esto que yo les estoy mencionando es más a la hora de hacer el informe, a la hora de yo tener que de una otra manera determinar si esa persona tiene o no las competencias para asumir el puesto, si lo hablamos desde el campo clínico, si tiene alguna situación con algún trastorno de personalidad, si tiene alguna alguna labilidad, alguna fragilidad emocional, ¿cierto? Todo eso nos lo permite de una otra manera identificar la prueba. De una otra manera, Daniela, eso ya, pues, o sea, de todas maneras habría que mirar si no es un tema pues, de que yo soy una persona que quiero hacer lo que a mí me parece, ¿cierto? Y no lo que... O pues si tiene que ver ya... Lo que pasa es que podríamos sacar muchas hipótesis y habría que mirar al final cómo desarrolló la prueba. Si diría uno no le dio tiempo, porque pues también está dentro de las hipótesis, dentro de las posibilidades que esos 25 o 45 minutos que usted como profesional le dio, no le hayan alcanzado, porque, o sea, los que ya hemos tenido interacción con la prueba, ya más o menos tenemos idea de qué dibujo vamos a colocar en uno o en el otro, pero apenas la va a aplicar por primera vez, se le complica. Yo creo que todos en algún momento nos ha pasado, que cuando tuvimos esta prueba por primera vez, habían estímulos que no sabíamos ni para dónde coger, qué hacer con ellos. Entonces, esa sería otra de las hipótesis. No le dio tiempo, o es una persona que egocéntrica, que solamente quiere hacer lo que a él le parece y no lo que le ordenan los demás, o ya hay alguna dificultad, digamos, en esa parte sensorial que pues no le permitió pues desarrollar la prueba a cabalidad. Claro, Daniela. Correcto. Con mucho gusto, Daniela. Bien, vamos por acá entonces en el campo 7, en el campo 8, entonces cuando se dice que es preferido el 7 es una fuerte sensibilidad y sensualidad, tendencia a la fantasía, y aplazado es un individuo práctico, realista, frío y objetivo, ¿sí? Entonces, cuando uno da todos estos conceptos, individuo práctico, realista, frío, objetivo, es porque como ya usted ha hecho un desarrollo, usted ya ha hecho un análisis de todo el resto de la prueba, entonces usted dice, pues cabe más el concepto de que es práctico, o cabe más el concepto de que es una persona fría, que no tiene
O sea, ya de una otra manera usted va determinando como psicólogo cuál de estos conceptos cabe más dentro de la personalidad de ese postulante o de esa persona a la que yo le estoy aplicando la prueba, ¿cierto? Y en ese campo 8 entonces hablamos preferido, que es una necesidad de protección del medio, que es una dependencia de figuras de autoridad y que acata normas, y aplazado, una actitud crítica, un oposicionismo. Entonces, como le digo, uno puede decir, bueno, es que en el 8 habla de una necesidad de protección del medio y dice que acata normas, ¿cierto? Entonces uno diría, pues es que son conceptos que pueden llegar a ser diferentes, pero vuelvo y reitero, eso ya va muy ligado a todo lo que yo ya de una u otra manera he determinado en el resto de los campos de lo que hizo ese postulante, de lo que hizo esa persona en toda la prueba como tal. Entonces ya me va permitiendo ir construyendo ese informe que finalmente me va a dar la respuesta para conocer, digamos, esos aspectos de personalidad que de una otra manera nos van a permitir identificar si es apto o no cuando hablamos del campo organizacional y si tiene alguna situación en la parte clínica que amerite un proceso psicológico ya pues mucho más estructurado. Estamos hasta ahí, vamos bien, quieren, no sé si tienen alguna pregunta. Claro que sí, Daniela, ya vamos para allá. No sé si alguien quiera comentar algo. Qué pena. Bueno, muy bien. Cuando vamos a hablar entonces del concepto de claridad en estos, digamos, en los dibujos, en lo que hace esa persona, en lo que hace ese postulante. Entonces dice que los dibujos claros reflejan claridad de raciocinio, objetividad, organización, falta de claridad por exceso de sombras o líneas confusas, que son las que muestran intensidad de factores emocionales que alteran la claridad del pensamiento. Esto es un poco confuso lo de acá, pero ya digamos con la explicación que hay más abajo podemos entenderlo. O sea, digamos que lo mejor es que sea un dibujo fuerte pero firme, o sea, que mantenga la firmeza. Es decir, que haya una prevención sobre el lápiz fuerte, pero que de una otra manera se mantenga, ¿sí? Entonces, cuando hablamos que es una prevención del lápiz muy fuerte, ya se habla de una impulsividad y tensión. Siempre se ha dicho de que las personas que escriben y que dejan pues que dejan marcado todo es porque tienen inseguridad. ¿Cierto? Siempre se habla de que esto no es bueno, ¿sí? Para esta prueba también se manifiesta de que es una persona que presenta demasiada impulsividad, que presenta tensión, ¿cierto? Pero si hablamos de un trazo fuerte, pero con firmeza, entonces ya estamos hablando de que es una persona con iniciativas, con vitalidad, que presenta seguridad, que presenta energía, ¿sí? Entonces digamos que está como o sea, la mejor forma de presentar estos dibujos, que sea un trazo fuerte pero firme, como había manifestado. Y cuando hablamos de un trazo irregular, entonces que ya hay un contraste, entonces que lo hace fuerte, pero por acá ya el trazo es claro. Entonces volvemos a hablar de ese concepto de la habilidad de problemas orgánicos. Entonces no se les olvide que esa es la habilidad emocional. Alteraciones, ¿cierto? Se manifiesta con llantos, con risas, con respuestas emocionales que no van acorde con lo que se está viviendo en ese momento. Entonces son personas que sueltan una risa incontrolable sin que en el medio esté pasando algo que lo cause, ¿cierto? O son personas que sueltan el llanto así de la nada sin que haya algún detonante. Eso de una otra manera refiere que es una persona con una fuerte labilidad emocional y con unos problemas orgánicos que tienen que ser, digamos, o sea, que de una otra manera pues deben ser intervenidos por un psicólogo en un proceso psicológico ya más estructurado, mucho más riguroso. La prueba permite identificar esto y ya el psicólogo es quien de una otra manera determina cuál sería el proceso a seguir si lo hablamos desde el campo clínico. Y pues desde el campo organizacional, obviamente, una persona que me muestre un dibujo en la que de una otra manera se determine esa habilidad emocional, pues ya va de una otra manera dejando claro que pues no tiene competencia, ¿cierto? Que de una otra manera, ante cualquier situación que se pueda presentar dentro de la organización, pues lo va a detonar y que de una otra manera pues va a alterar o va a afectar los procesos ya a nivel interno. Entonces,
miren que todos estos conceptos son supremamente importantes y que de una otra manera nos van a facilitar la construcción del informe. O sea, por eso yo les decía ahorita al inicio de la cátedra, esto es solamente una pequeña parte, porque conozco cursos completos de 6 meses de lo que es el UARTEC, ¿cierto? Pero que de una otra manera esta pequeña parte, porque como les dijo el profesor Alex, va a quedar montado en el laboratorio, tanto las diapositivas como la grabación, pues ya nos permite construir un informe, ¿cierto? Generar esas hipótesis, generar ese estudio de la personalidad que de una otra manera pues me permite a mí tomar decisiones frente a ese proceso de selección o frente a ese proceso clínico que llevo con ese paciente o ese postulante. Muy bien. Otro de las tonalidades que podemos encontrar en los dibujos es que sea solamente suave, y ahí estaremos hablando de una persona demasiado sensible, que se adapta a las exigencias del medio, poca vitalidad. Ojo que esa sensibilidad esa sensibilidad muchas veces es sinónimo de fragilidad, y cuando nosotros hablamos de fragilidad emocional, pues también estamos hablando de posibles situaciones de ansiedad, son personas que tienen un autoconcepto muy pobre, ¿sí? Tienen baja autoestima, entonces que también son personas que si lo hablamos desde el campo organizacional, pues tampoco van a ser aptas, ¿cierto? Porque en cualquier momento pues suelen aparecer estos síntomas, suelen aparecer estas condiciones y su trabajo no va a ser o no va a cumplir, digamos, con rigurosidad con lo que en sí se exige. Y si lo hablamos desde el campo clínico, pues ya de una otra manera nos da a nosotros pie para saber cómo vamos a abordar a ese paciente, ¿cierto? Si sabemos que esa sensibilidad tiene que ver, o sea, esa sensibilidad la podemos mirar desde dos ámbitos, ¿cierto? Si la miramos desde un ámbito positivo, es porque ya la prueba hasta acá nos ha mostrado que es una persona que tiene, pues, digamos, digamos que todo en su estructura yoica, en su personalidad, va muy bien, ¿cierto? Pero si vemos que hasta acá todo va mal y pues aparte de eso, en este concepto me aparece que es una persona sensible, pues eso ya lo vamos a asociar es a una fragilidad emocional, como le digo, y todo lo que tiene la fragilidad emocional, que es ya lo que les decía, el autoconcepto bajo, la autoestima. Mire que, por ejemplo, el trazo muy suave ya estaría hablando de una fragilidad, como lo que les estaba mencionando, y esa fragilidad pues llevaría a una dificultad para asumir posición. Qué pena, discúlpenme en un momento. Listo. Entonces, cuando hablamos de un trazo ya muy suave, hablamos ya de esa dificultad para asumir posiciones, poca energía, ¿sí? Esa poca energía por lo general lo utilizan como un mecanismo defensivo a las presiones del medio. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vemos que el trazo de ese postulante o de esa persona a la que nosotros le estamos haciendo la evaluación es muy suave, y aparte de eso, todos los otros campos que ya hemos evaluado nos dan cuenta de que hay dificultades, que de una otra manera, pues digamos, en toda esa estructura de su personalidad, ya nosotros tendríamos que en ese informe manifestar que no es apta, que no cumple, digamos, con los criterios, con los requisitos para, y si es desde el campo, organizar digamos, como todo el proceso o todas las terapias que se van a desarrollar con el mismo, pues para una otra manera mejorar esa situación. Cuando hay sombras, ¿cierto? Cuando hablamos de sombras, y esa sombra negra quiere decir que hay angustia intolerable, que hay depresión, que hay ansiedad, que hay preocupación por el área recubierta. O sea, lo que la persona está de una otra manera haciendo, o sea, lo que está encerrando en esa sombra, entonces quiere decir que se está manifestando en todos estos conceptos, en depresión, ansiedad. Entonces miren que todos los trazos que yo les estoy mencionando aquí van muy ligados a eso, al tema de ansiedad, al tema de baja autoestima, al tema de una percepción de sí misma equivocada, ¿sí? Que desde ambos campos denotan un conflicto que necesita ser de una otra manera abordado en una terapia, pues digamos, mucho más estructurada. Y cuando hablamos de una sombra moderada, pues habla de una participación afectiva en las situaciones que lo rodean. Digamos que pues una sombra moderada, en este criterio no está, digamos, mal observarla.
hasta acá. Perfecto, Lío y Rocío, muchas gracias por responder. Excelente. Listo, suave, como lo que dijimos ya, sensibilidad, persona evasiva. Recuerden que esa sensibilidad por lo general es mirado más desde la fragilidad, y no tanto desde un concepto positivo, ¿cierto? Perfecto, Elizabeth, muchas gracias. Ahora, cuando hablamos de los dibujos rayados, ¿sí? Hablamos de esa dificultad para encontrar paz interior, ¿sí? Cuando hablamos de un rayado simbólico, ¿sí? Cuando hablamos de un rayado estético, inteligencia, pero poca practicidad. Cuando hablamos de esa expansión gráfica, es decir, que no respeta los contornos del cuadrado, es decir, que se sale del cuadro, es decir, sí, por lo general cuando no respeta ese cuadro, sino que ya se pasa hacia el otro, en la parte superior, en la parte inferior, entonces, obvio, es notar un conflicto con el límite y no respeta el límite de los demás, ¿cierto? O sea, al decir que no es capaz de respetar en ese cuadro ese estímulo, esa estimulación sensorial que le da ese dibujo, entonces ya de una otra manera nos va a hablar de estas dificultades que ya tiene que ver más con de no respetar esos límites y que pues de una otra manera eso generaría un conflicto a la hora de estar, digamos, en un campo organizacional. Perfecto. Digamos que cuando hay un dibujo natural es limitado a los contornos del cuadrado, también falta de planeación, de carencias afectivas y de actitudes invasivas. Ahora, los espacios que ahorita algunos de ustedes me preguntaban, entonces cuando hace un uso escaso del espacio, entonces aquí dice que utiliza menos de la tercera parte de esa área, son personas con frustraciones, susceptibles, necesidad de atención. Entonces miramos que son conceptos que de una otra manera pues tampoco permitirían que sea apto para ese cargo, ¿sí? Del área clínica, pues que serían situaciones que se tienen que abordar en la terapia, ¿sí? Uso moderado, más o menos entre una tercera y una bueno, un tercio o 2/3 del área, esto quiere decir pues que hay autoconfianza, ¿cierto? Está un poco más grande, ¿sí? Y 3/4 de esa área pues es una actividad vital, o sea que de acuerdo a lo que aquí les estoy manifestando, el dibujo, entre más grande mejor, pero respetando el límite, ¿cierto? Hablamos de un uso compacto, entonces dibujo denso y que ocupa el total del recuadro, entonces hablamos de una ambición, de una impulsividad, de un específica. O sea, mire que aquí, por ejemplo, esa ambición que se refiere al compacto del dibujo la podríamos mirar de dos ámbitos también. Desde un tío, pues es una persona que se proyecta al futuro, si es una persona que, cuando hablamos de una persona con ambiciones, que labra su futuro, que, ¿cierto? Pero también podemos hablar de una persona ambiciosa desde un concepto ya, como dice acá, impulsivo, desde un concepto negativo. Entonces, todo eso nos lo va dando a medida que vamos construyendo ese informe, ¿cierto? Aquí hablamos de la localización, entonces hablamos superior a 1 centímetro, mediana 2 centímetros, inferior 1 centímetro, ¿sí? Y de las zonas en las que se ubica el dibujo, o sea, si lo ubica en la zona superior de donde está el estímulo, si lo ubica en la zona inferior de donde está el estímulo, por lo general los estímulos siempre tienden a aparecer muy en el centro, ¿cierto? No en todos los casos, porque digamos que hay un cuadrito que aparece en la parte superior, pero de acuerdo a donde aparece la estimulación, usted ya va desarrollando el dibujo. Entonces, si lo hace sobre la zona superior, eso significa que hay actividad mental, que hay imaginación, que hay fantasía, que hay creatividad. Si lo hace sobre la zona inferior, entonces es concreto, práctico, pero hay una necesidad de apoyo, ¿cierto? Si lo hace sobre el lado izquierdo, hay una preocupación por el mismo, preferencia por el pasado tradicionalista. Digamos que esto va muy ligado a todo lo que se conoce como el lenguaje del cuerpo, ¿cierto? Que eso también se habla mucho en las entrevistas de trabajo, ¿cierto? Es si la persona mira hacia el lado izquierdo, que si baja la mirada entonces no está diciendo la verdad, que si mira hacia arriba entonces es porque está pensando la respuesta. Entonces mire que todo esto también va ligado a lo que esa persona manifiesta a través de ese dibujo, ¿cierto?
También entonces hacia el lado derecho, que ya es una preocupación por el futuro, una búsqueda de realización, ¿cierto? Hablando de esa composición como tal, cuando hay una escena completa, hay una elaboración mental, hay una capacidad de planeación, lo que les decía ahorita, digamos, utiliza el cuadro, un dibujo que puede ser, digamos, grande, pero respetando los límites, entonces podríamos estar hablando de una persona que tiene esa elaboración mental, que tiene esa capacidad de planeación. Cuando hay demasiados detalles, es decir, que no hay no hay un solo dibujo, no hay un solo estímulo, sino que son demasiadas cositas. Entonces, ahorita cuando hablaba, creo que era Sergio, cuando uno hace una flor, pero no se queda solamente en el concepto de la flor, sino que le hace que la hojita, le hace que, no sé, las cositas que trae el girasol, ya todos esos detalles, ya menciona que hay una obsesividad, que hay una capacidad para ser claro y concreto, ¿cierto? Lo importante es que haya, o sea, la continuidad de esa estimulación, pero que se quede ahí, o sea, no se puede adornar con nada más, ¿sí? Y cuando hay ausencia de detalles, entonces es una relación fría, dificultad para comunicar y clarificar pensamientos y sentimientos y manejo de juicios a priori. Entonces, mire que de una manera todos estos conceptos ya a ustedes va a dar las bases para elaborar el informe. Ustedes, después de que terminemos la clase, ojalá quienes de pronto todavía no han visto psicometría, y la apliquen y cojan las diapositivas y empiecen a hacer el ejercicio, ¿cierto? Porque de una otra manera eso nos permite pues ir de una otra manera capacitándonos y de una otra manera preparándonos para lo que pues va a ser lo que va a ser nuestro futuro, ¿cierto? Cuando estemos por allá en el campo organizacional, cuando estemos en el campo clínico. O sea, el ideal es que cuando se termine la clase, que ustedes van a quedar con este material, lo apliquen 2 veces. Uno desde el campo clínico y otro desde el campo organizacional, pero no a la misma persona, ¿cierto? Porque no tendría sentido. Entonces, desde el campo organizacional, ustedes elaborar un informe y decir, bueno, esta persona, de acuerdo a lo que vimos en la cátedra, tiene competencias, pero también tiene, digamos, estas situaciones que lo ponen a uno a pensar si en realidad puede puede llegar a desempeñarse de una manera adecuada, ¿cierto? O si definitivamente la persona no cumpliría con esos criterios porque digamos que tiene una estructura de personalidad pues con unas complicaciones, con unas limitaciones que digamos primero tienen que ser elaboradas. Y desde el campo clínico, pues yo poder determinar todo lo que les decía ahorita, esa seguridad en sí misma de la persona, ese autoestima, ese autoconcepto, digamos todo lo que tiene que ver con autoesquemas, si es una persona que presenta una labilidad o una fragilidad emocional, síntomas de ansiedad. Entonces, mirar quién cree que a partir de esos 8 campos yo podría hacer algo tan elaborado, tan estructurado y que de una otra manera pues me ayuda a mí a prepararme como profesional para lo que va a ser, digamos, ese accionar mío a futuro. Entonces, esa es, digamos, como mi mayor invitación, que ustedes ahorita están en ese proceso de formación y que todavía, para quienes no hayan visto psicometría, para quienes lo hayan visto, pues ya ir haciendo un acercamiento a lo que es, ¿cierto? Y a lo que yo me voy a encontrar cuando ya esté, digamos, en ese campo ya profesional, desempeñándome como profesional. Muy bien, ya estamos terminando. Esto cuando hablamos de la clasificación de los contenidos, entonces es por lo que por lo general las personas tienden a dibujar. Entonces decimos que en el campo 1, ¿qué sería adecuado? El centro de un círculo, pero recuerden que habíamos hablado que tiene que ser vivo, entonces si hablamos del centro de un círculo, pues tendría que reflejar, como dice acá, la flor. Aquí dice que un reloj, pero el reloj no es orgánico, entonces el tema del reloj no cabría tanto, o sea, lo manifiesta es porque cuando hablamos de ese centro del círculo, ¿cierto? Aquí dice reloj o nariz, y pues un dibujo inadecuado tiene que ser que no maneje, o sea, que sea fuera del centro, que los puntas, estrellas, los 2 ojos, y pues también hay personas que denotan en sus conceptos algo, lo que los debe ver como conflictivos, los que dibujan la telaraña, o la flor sin los pétalos, o un ojo demasiado grande. Entonces mire que de una otra manera, pues aquí también tenemos
tres conceptos que nos permiten de una otra manera elaborar un mejor informe, con lo que sería un dibujo adecuado, lo que sería un dibujo inadecuado y lo que seguramente podría ser un dibujo conflictivo, ¿cierto? En el campo 2 hablamos de adecuado cuando hay figuras humanas, animales, rostros, cejas, pájaros, olas, bandera. Bandera sería uno de los que no cabía ahí por lo que les explicaba al principio, ¿cierto? El resto sí caben por ser dibujos orgánicos. Inadecuado, entonces cerrados o fuera del dibujo, ¿cierto? Eso sí lo sabíamos, ya que todo lo que se salga de ahí de donde está la zona de estimulación ya denota situaciones de ansiedad, ya denota situaciones que requieren una intervención. Y conflictivo, pues cuando hablamos de culebras, boca, labios, colas de animales o un incendio. Asimismo, entonces, para no extenderme pues como con todos los, o sea, lo que yo quiero es que ustedes de una otra manera, después de que terminemos la cátedra, ustedes vayan a la diapositiva, miren cuál podría ser un dibujo adecuado en ese campo como tal que está cuál podría ser un dibujo inadecuado y cuál podría ser un dibujo conflictivo. Pero antes de usted hacer el análisis si el dibujo es adecuado, inadecuado o conflictivo, ya habría estudiado las demás diapositivas y ya usted tiene un concepto claro, pues si es una persona que presenta dificultades en su estructura personal o si es una persona que en realidad tiene, digamos, todas las competencias para asumir un cargo, o si lo hablamos desde el campo clínico, digo, pues es una persona que tiene una muy buena estructura o es una persona que pues necesita de una intervención. Muy bien, ya por acá entonces, acá están todos los campos como se los había manifestado. Eso era lo que traía pues como para compartir con ustedes. No sé si quieren manifestar algo, una pregunta. Este sería como el espacio. Muchísimas gracias por su atención, por su participación. Y bueno, en el camino nos vamos viendo. Muchas gracias, profesor Jason, por la explicación de esta prueba. Dejamos entonces el espacio para los estudiantes que quieran dar sus aportes. El que vaya a participar puede abrir el micrófono y hablar o también por el chat. Esta diapositiva, Rocío. Gracias, Oliva. Perfecto, Rocío. En el campo 6 se dice que adecuado, casa, carro, figuras geométricas. Inadecuado cuando hablamos de objetos abiertos o dibujos irregulares. Y conflictivo, dibujos separados o ángulos abiertos. Sergio, esa. Perfecto, Caterina, muchas gracias a ti. Con gusto, Carolina, Sergio. Con gusto, Sergio. Muchísimo, Germán. De todas maneras, cada cargo tiene un perfil, ¿cierto? Y ese perfil es el que ustedes entran a valorar con el resultado que da la prueba, ¿cierto? Obviamente no es lo mismo la prueba para, digamos, para un cargo de asesor, ya para un cargo directivo, ¿cierto? Entonces, de acuerdo al perfil que se determina, es con el que se tiene que evaluar el resultado que arroja la prueba. Con mucho gusto, Sandra, Elizabeth, La Villa. Germán, no sé si queda claro. Con gusto, Jesús. Con gusto, Erika. Bueno, Alexander. Profe, Exacto, Germán. Sí, adelante. Hola, buenas noches para. Hola, buenas noches. No sé cómo escuchar la primera parte. Quisiera preguntar porque me inquieta algo. Digamos que solamente en los contextos el clínico que usted los estaba explicando y también la parte organizacional.
simplemente en estos escenarios es donde se puede aplicar, no aplica para otros escenarios. Adriana, pues digamos que estos son los dos campos, los dos campos en los que hay una mayor utilización de la prueba, pero si digamos yo lo quiero aplicar al campo educativo, no hay ninguna dificultad, ¿cierto? Porque es que en el campo educativo yo también podría decir que se la voy a aplicar a este grupo específico de estudiantes porque presentan alguna situación específica, ¿cierto? Pero que digamos es en el campo organizacional y clínico, pues donde se utiliza con mayor frecuencia, sobre todo en el organizacional. Bien, bueno, si en el caso se quisiera aplicar en un contexto, digamos, educativo, entonces, ¿cuál sería esas fechas límites o digamos, es lo más ideal para poder aplicar? Las fechas, qué pena no lo escuché bien. No, perdón, las edades. No, lo que pasa es que recuerda que yo les decía al inicio que se le puede aplicar a niños, adolescentes y personas adultas. Entonces, digamos que un niño de 2 años sí no me va a hacer nada. Un niño de 4 años no me va a hacer absolutamente nada, ¿cierto? Porque pues ellos todavía manejan un pensamiento simbólico y pues para ellos pues esa simulación va a ser muy diferente para lo que me va a poder dibujar, digamos, un niño ya de 9 años que ya maneja la lógica, ¿cierto? O ya una persona adulta, ¿sí? Entonces digamos que pues para uno poder hacer un buen diagnóstico de la prueba serían niños que más o menos entre los 7 años en adelante, que ya pues son niños que ya manejan la lógica y pues que saben que a partir de ese estímulo tienen que hacer toda una creación. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Con gusto, Adriana. Bueno, muy bien. Veo Sí, que no hay como más preguntas. Quiero agradecerles a todos los estudiantes que han participado en la cátedra abierta del Laboratorio de Psicología. Le agradezco al profesor Jason por su ponencia. Es una prueba que, como vemos, es muy útil tanto en el campo clínico como en el campo organizacional y sobre todo los estudiantes ahora que están en práctica, es un material que también les va a servir mucho. Les he enviado un enlace de participación en el encuentro para que diligencien sus datos y al mismo tiempo también la valoración del encuentro. Les agradecemos su participación. Se va a enviar la memoria del encuentro sincrónico, como les dije al inicio, por la herramienta anuncios del laboratorio de psicología. Igualmente también les voy a compartir a los docentes el enlace para que también en los cursos puedan compartir la memoria de esta cátedra abierta y seguirlos invitando a que participen de estas cátedras que estamos teniendo mensualmente sobre diferentes pruebas psicológicas, ya sean desde el ámbito educativo, organizacional, neuropsicológico, social. Y recuerden que el laboratorio de psicología es una herramienta para que ustedes puedan entrenarse en el uso de todas estas pruebas psicotécnicas. En este laboratorio encuentran un foro donde están las memorias de las diferentes cátedras que hemos tenido, encuentran guías que explican el uso de diferentes pruebas y la idea es continuar enriqueciendo el material de laboratorio en la medida en que vayamos haciendo las cátedras. Hay unos foros también que se han diseñado para algunos cursos del programa de psicología. Y bueno, la idea es que ustedes puedan entrar al laboratorio y aprovechar todo este material que tenemos. Bueno, muchas gracias por la participación y continuamos entonces en comunicación. Les deseamos entonces a todos una feliz noche. una feliz noche para todos. Muchas gracias, Alexander, y de nuevo la felicitación a los estudiantes que estuvieron pues aquí en la cátedra. Muchas gracias por su participación.